Bueno, pues yo les he preparado una intervención que tiene que ver con el fantasma. A mí me parece muy interesante poder transmitir que cuando los sujetos vienen a psicoanálisis, como ya lo había dicho nuestra colega Julia Kristeva, siempre vienen por historias de amor. Es verdad que en un primer momento su sufrimiento puede estar enlazado por algún síntoma. Puede tener, por ejemplo, decirnos que bebe mucho alcohol, entonces parece que el síntoma es el alcoholismo, o decirnos que come mucho, que es obeso, y entonces parece que el síntoma fuera que está precisamente la persona gorda o que tiene una compulsión a la comida, o puede venir a decirnos que tiene problemas con un hijo o que tiene problemas en el trabajo, pero después poco a poco, cuando el análisis empieza a tener su recorrido, nos vamos dando cuenta de que en realidad el sufrimiento que tiene el sujeto es un sufrimiento de amor. Entonces, cuando nosotros entendemos que el recorrido analítico son siempre historias de amor, historias que están mal encausadas, historias donde hay una tortura en muchas ocasiones, tormentos importantes de amor. Entonces es cuando tenemos que comprender que es importante introducirnos en la historia personal del sujeto. A mí me ha parecido siempre muy importante hablar de las relaciones familiares, porque es precisamente en la cuna del seno familiar en donde nosotros tenemos la posibilidad de articular la problemática del amor de un ser humano. Vamos a intentar entender cómo se hace esta problemática. Yo les traigo un ejemplo clínico de un chico que se llama Carlos. Le puse este nombre, Carlos, un chico que viene y me dice que tiene mucho problema con las mujeres porque no le hacen caso. Digamos que el primer problema que él me trae es de que no tiene la posibilidad de hacer lazo social con mujeres. Entonces, yo le digo que si esto le ha ocurrido desde siempre, y él me dice que no, que cuando era más pequeño él podía hacer lazo, pero después cuando él empezó a crecer ya no puede hacer lazo con las mujeres. Es un caso que llega por una problemática directa, digamos, de amor, directa de una causa de que no puede encontrar la posibilidad de tener intercambio con el sexo opuesto. El caso de Carlos no es siempre común. En muchas otras ocasiones yo me encuentro en la clínica personas que vienen y que me cuentan otros problemas y el amor empieza a hablarse después de un tiempo. Pero lo que me parece interesante, y aquí en Toledo hicimos varias conferencias al respecto, es que siempre la familia va a tener un lugar importante en el desencadenamiento de los síntomas. Entonces, miren, yo lo que hice fue enlazar la problemática que nos trae Freud con el caso de Dora, que es el señor K, la señora K y la paciente Dora. Si ustedes ven, allí nosotros tenemos un triángulo. Pero Freud muy bien nos dijo que el triángulo en realidad no era solamente entre tres. Yo creo que ustedes ya han escuchado la frase en Lacan que dice que cuando se trata de amor, no solamente es dos, sino que son tres, y dice Lacan, a veces cuatro. Yo normalmente lo que veo es un cuarteto. No es el triángulo señor K, señora K y Dora, sino que es señor K, señora K, Dora y padre de Dora. Entonces tenemos un cuarteto en donde es importante visualizar cuál es el fantasma en el deseo de cada uno de estos sujetos. Lo que yo visualizo cuando tenemos un problema en la clínica analítica es que, como ustedes saben, las fórmulas, el sujeto barrado va a estar, digamos, en el lado izquierdo. Después está el fantasma, que está representando por este rombo. Y después del otro lado va a estar el pequeño objeto A. El sujeto, a través del fantasma, se va a relacionar con ese objeto pequeño A. Es el objeto pequeño A el que va a ser el objeto de amor. En Dora, para entender un poco la problemática desde Freud, le viene a ella un problema
porque Dora es una niña que tiene amor hacia su padre. Estamos aquí en la fase, digamos, del Edipo. Ella ama al padre, pero ella ve que el padre no ama a la madre. Entonces Dora empieza a preguntarse, ¿cuál es el deseo del padre? Y Dora se da cuenta que el deseo del padre no es su madre, sino que es la señora K. Entonces fíjense ustedes, aquí tenemos el fantasma del objeto de amor del padre de Dora, no es la mamá, sino la señora K. Y es por eso que yo puse en esta conferencia el fantasma de la otra mujer en el deseo del sujeto. Para una chica como Dora, la mujer, que es precisamente la señora K, es la mujer ideal para su papá, no su madre. Y entonces ella va a tener una problemática importante al intentar, primero, tratar de investigar a estas dos mujeres. Su madre, ¿quién es? La señora K, ¿quién es? Son mujeres diferentes. Entonces, fíjense, se va a posicionar el lugar de la madre en Dora y el lugar del amante en Dora. Porque para el padre va a haber allí una divergencia en la función de la maternidad. Su esposa es la madre de su hija Dora. Pero en la función del deseo, la señora K es la que le levanta el deseo al señor K. Con este ejemplo sencillito de la historia de Freud, podemos también traspolarlo, si quieren ustedes, a la bella carnicera. Recuerden el sueño de la bella carnicera. A mí siempre me pareció súper interesante porque tengo que confesar que en un principio yo no acababa de entender muy bien por qué la carnicera necesitaba hacerse un deseo a partir de otra señora que era delgadita y que esa señora pues no tenía nada que ver con el deseo de su marido. Pero en el sueño pues la carnicera termina por no darle el salmón a su amiga delgadita, porque claro que la carnicera sabe que su marido, el carnicero, le gustan las mujeres robustas. Y ella es una mujer pues con sus curvas. Y entonces la amiga de ella, que es una mujer delgadita, pues no podría ser el objeto de deseo de su marido, el carnicero. Pero hay algo en la mente de la carnicera que le hace ver que si su amiga engorda un poquito y tiene más curvas, pues entonces le puede gustar al marido. Y eso es lo que surge en el sueño de la bella carnicera, que no le quiere dar el salmón, pues para que no vaya a engordar y que no le vaya a gustar al marido. Entonces, con estos dos ejemplos podemos visualizar en dónde se encuentra el objeto de deseo de esas personas que van a ser importantes para nuestro sujeto. En una clínica analítica es importante siempre hurgar cuál es el objeto de deseo del padre de nuestro analizante. ¿Cuál es el objeto de deseo de la madre de nuestro analizante? Y en algunas ocasiones ir también a los abuelos. Nosotros tenemos que llegar a entender en dónde se encuentra entramada la problemática psíquica de nuestro paciente, lo que yo voy a llamar el bucle de la pulsión, en donde en ese bucle, que es como lo que llamamos un círculo vicioso, se establece una conexión con la pareja de amor sin que se pueda hacer nada para controlarlo ni para salir de él. Hace poco me decía un analizante, ¿y a mí de qué me sirve saber? Ya lo sé. ¿Y ahora qué hago? Era un analizante que me comentaba que su padre era alcohólico. Esta chica ha pasado la mayor parte de su vida bebiendo alcohol con los hombres con los que ella conecta. Porque ella, desde que tenía 14 años, empezó a tomar alcohol con su padre. Entonces, la relación que se establece con lo que llamamos en francés el partenaire, que sería el compañero, la pareja, pues ella hace un enlace alcohólico. Entonces, solamente a partir de la sustancia del alcohol puede relacionarse con el hombre, porque es así como aprendió a relacionarse con el padre.
Una chica con una problemática importante porque tenía un lugar de amante en el padre, amante platónica, hay que entender esto. Aquí no había un incesto ni había una relación sexual entre el padre y la hija, pero sí había una relación psíquica que tenía una importancia incestuosa, psíquicamente hablando, porque la chica se sentía la amante del padre y el goce que los unía era el goce del alcohol. Aunque allí no había sexo, había un goce alcohólico que empezaban desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del otro día, tomando alcohol, hablando, no paraban, verborrea. El padre se las daba de intelectual, hablaba de filosofía, y que Nietzsche, y que Kant, y que Sartre. Y la chica tome alcohol con el papá, hablando, sinceramente, pura tontería, pero, claro, haciéndose los intelectuales. Hasta las 8 de la mañana del otro día. ¿Qué ocurre con esta mujer? Que cuando cumple 15 años, 16, 17, 18, 19, 30, todas sus relaciones amorosas están con hombres que están relacionados con el alcohol. Hombres intelectuales, hombres que le hablan de Nietzsche, de Kant, de Sartre, de Lacan, de Freud, pero que se la pasan bebiendo alcohol toda la noche. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, allí está muy claro. Es un bucle de repetición. Pero en mi paciente, ella está metida, digamos, en esa situación sin entender por qué está allí. Cuando empezamos a ahondar en cuál es el deseo del padre, obviamente el deseo del padre no es la hija. El deseo del padre es otra mujer. Entonces, la chica me dice, mi madre tenía una amiga, que sería en este caso la señora K de esa familia, que venía a casa. Esa amiga era una mujer muy intelectual, una mujer que hablaba precisamente de todos estos temas intelectuales, y entonces el padre se sentía encantado de hablar de temas intelectuales con esa mujer mientras bebían vino. Fíjense cómo el fantasma de ese objeto de elección de amor, que es lo que llamamos ese pequeño A en el fantasma, no es la hija, es en realidad la amiga de la madre. Probablemente antes de la madre habrá sido una novia del padre de la universidad o una novia del padre del pueblo. Una mujer que estaba encarnando una situación intelectual importante para ese hombre. A él le gustaba una chica intelectual. Pero como se casa con la madre de mi paciente, que no tiene nada de intelectual y que a duras penas lee el Cosmopolitan, pues entonces ese hombre se siente frustrado con la mujer que tiene. Y como no puede ir a hacerse amante de la vecina o de la amiga, entonces coge a la hija en esa melancolía y la va a marcar con una huella terrible de amante de un hombre frustrado que tiene una mujer, pero que no está contento con ella y que quiere estar con otra distinta, en este caso con el rasgo intelectual. Lo que yo les quiero decir es que ese rasgo, en este caso que les estoy comentando de intelectualidad, sería lo que Freud en algún momento comentaba sobre aquel brillo de la nariz. Yo creo que ustedes deben recordar eso que Freud decía, de que cuando hacemos una elección de amor hay ese brillo en la nariz. En ese caso específico en Freud es porque un paciente le comentaba de que era el brillo en la nariz lo que le excitaba o le llamaba la atención de esa persona. Nosotros como analistas tenemos que llegar a captar cuál es el brillo en la nariz de nuestro analizante. ¿Qué es lo que a él le llama en su pulsión? Algunos va a ser, por ejemplo, una mujer intelectual, como es el caso de este que les estoy yo comentando, de esta chica, que imagínense el recorrido enorme que ha tenido que hacer esta chica, después de los 14 añitos de edad
hasta los 35, estar tomando alcohol con los hombres, repitiendo el bucle con el padre, hasta entender que ella no es más que una persona atrapada en un lenguaje, en un discurso, en una cadena discursiva, donde ella está en posición de amante de un padre frustrado que quería tener de amante a una mujer intelectual que no lo logró, y entonces se pone a beber alcohol con una hija para sublimar esa frustración. Por supuesto, las parejas de amor de mi paciente siempre fracasadas. Siempre triángulos amorosos, hombres casados, hombres con otra mujer, hombres que terminaban siempre eligiendo a la otra mujer y no a ella. Claro, porque ella estaba colocada en el lugar de la huella de un amante que ni siquiera era amante, porque en muchas ocasiones ni siquiera había sexo. Era tal la cantidad de alcohol que no funcionaba la sexualidad. En realidad es una sexualidad a base del alcohol, es un goce alcohólico. Lo mismo que tenía con el padre. Para que ella pueda salir de ese bucle, que es lo que a mí me interesa un poco transmitir hoy, como yo vaya pudiendo, salir del bucle, el bucle de la problemática del síntoma. Tú estás allí tomando el alcohol con el chico porque estás en la huella del amante del padre. Tú como mujer estás enamorándote de hombres inadecuados, de hombres que siempre van a querer a otra mujer y no a ti, de una imposibilidad. Es un goce melancólico, alcohólico, obsesivo, que solamente trae tortura, frustración y autodestrucción. ¿En qué momento llega lo que yo llamaré la posibilidad de introducir una interpretación para que pueda romper el bucle en algún momento? La paciente viene con un hombre, lo mismo, te cuenta lo mismo. Luego termina con ese hombre, viene otro hombre, cambia el nombre, pero vuelve a hacer el mismo bucle. Es la misma repetición, todo es lo mismo. Y así pasa mucho tiempo en análisis. Un día desesperada dice, pero ya lo sé, es mi padre alcohólico. Ya lo sé, pero ¿y qué hago? Eso es lo que yo quiero transmitir hoy. ¿Cómo se logra entrar a romper ahí el bucle? En este caso particular, la única posibilidad que hubo fue cuando ella, desesperada, ya en un fondo de sufrimiento, porque empezó ella a tener síntomas alcohólicos importantes, empezó ella ya a tener palincestos, problemas de alcoholismo graves. Hubo un momento en el que estaba tan desesperada que pensó en el suicidio. A veces, lamentablemente, solo en momentos que son realmente fuertes, cuando el pellejo propio está en juego, es cuando realmente se logra que la interpretación pueda hacer allí huella. Ella estaba queriendo morir, en un goce alcohólico y sufriente con un amor imposible, y así como del tipo de Camille Claudel. Ya ven ahora que Inma nos traía a Camille Claudel, es un poco esta la idea, o como Ana Karenina, estas mujeres que se meten en una melancolía, sufriendo y padeciendo el amor imposible por un hombre. También algunos hombres se meten en melancolías por mujeres de la misma manera. No es una cuestión de género, sino una cuestión del alma del sujeto. Que tú ves que se quieren suicidar de amor. Que si es que si no me hace caso me muero. Es que si no lo tengo me muero. O si se va con otra. Esos celos de los que nos hablaba María Regui, paranoicos, cuando hay una violencia en la pareja y surge la paranoia de los celos. Pues estando ella en ese momento de casi un pasaje al acto, es cuando la interpretación puede tener efecto. Hay el surgimiento de la pregunta. Siempre la interpretación es una pregunta que surge en esa repetición del bucle. Y la pregunta es, ¿quién es
el objeto de deseo del padre alcohólico. Cuando mi paciente capta que el objeto de deseo del padre alcohólico no es ella, rompe el bucle. Es sencillo, pero lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Es el deseo del padre. El deseo del padre era la otra mujer. El padre no quería acostarse con su hija. El padre usaba a su hija para sublimar la frustración personal de su propia cobardía, de no separarse de la madre y de no buscar una mujer que a él le hiciera feliz. Entonces se quedó allí metido en una familia con una esposa que ya no le producía ningún deseo y ahí utilizando a su hija con el goce alcohólico. Pero la hija estaba totalmente cogida en esa problemática. Ojalá podamos entender que cuando en la clínica analítica logramos introducir en el analizante la posibilidad de visualizar cuál es el objeto de deseo de su padre y cuál es el objeto de deseo de su madre y que los pacientes lo puedan decir, no es fácil, pero se puede lograr. Yo tengo, por ejemplo, este otro paciente que les cuento que se llama Carlos, que él lo que me dice es que las chicas que no le hacen caso son rubias y de ojos azules. A mí me parece interesante porque ustedes saben que acá en España tenemos un poco también el mismo racismo que tenemos allá en México. Acá en España la gente más bien es morena. Hay algunos rubios, pero más bien son en el norte, y de ojos azules pues también están por allí, por la parte del norte de España. Pero en general los españoles, que es además pues de donde nosotros también tenemos un lazo y tenemos una sangre, pues son morenos, la mayoría, digamos, morenos de ojos cafés. Entonces mi paciente es moreno de ojos cafés y él me dice, pues es que a mí las chicas que no me hacen caso son rubias de ojos azules. Entonces yo le digo, ¿y a ti por qué te gustan rubias de ojos azules? Porque claro, yo lo veo que él es moreno y de ojos cafés. Y me dice, pues porque siempre me han gustado a mí. Y le digo, ¿a ti? Me dice, bueno, pues ahora que me lo pregunta a mi padre. A mi padre le gustaban las chicas rubias de ojos azules, porque él es rubio de ojos azules. Le digo, ¿y por qué no se casó con una chica rubia de ojos azules? Porque él me dice que su madre es morena. Me dice, pues es que me dijo que no le hizo caso. ¿Ven? Entonces ahí tenemos, no le hace caso al padre la rubia de ojos azules. Entonces es ahí donde tenemos que entrar un poco en el bucle. ¿Es a ti o es al padre? ¿Por qué te obsesionas con la rubia de ojos azules? ¿Porque tú quieres la rubia de ojos azules? ¿O lo que tú quieres es ver de qué manera le ganas al padre ese deseo? Es un poco como Hamlet, acuérdense. Hamlet tiene dentro de su deseo, dentro de su historia, dentro de su esencia, la necesidad de poder expiar, poder vengar la problemática del pecado del padre. El padre viene, se le aparece en este fantasma paterno y le dice, tienes que vengarme. Y entonces Hamlet tiene como hijo que hacer lo necesario para llevar a cabo esa venganza. Los hijos y las hijas, que son nuestros pacientes en la clínica analítica y nosotros mismos cuando pasamos por el recorrido analítico, somos sujetos que tenemos pecados que han sido transmitidos por nuestros padres y por nuestras madres, por nuestros abuelos, en algunos casos las generaciones más arriba, que se nos han transmitido a nosotros y que tenemos que expiarlos, vengarlos, darles paso, darles salida. Y nosotros tenemos que saber cómo hacer eso. Esa es la parte que a mí me parece más importante en esta exposición que yo quiero hacer. En el caso, por ejemplo, de Carlos, a mí me pareció muy interesante que él, teniendo una necesidad, digamos así, de obsesión de una chica rubia de ojos azules, yo siempre me preguntaba, en ese caso particular, pues, ¿por qué había venido a mí?
que justamente ni soy rubia ni tengo ojos azules. La transferencia que él hizo conmigo fue una transferencia precisamente pues de algo que a nivel inconsciente, aunque él no lo sabía, estaba hecha. ¿Ven? Porque pudo ir a buscar una analista rubia de ojos azules. Sin embargo, me escogió a mí. Y yo sabía que eso en algún momento tenía que introducirlo en alguna interpretación. Y así fue como en algún momento determinado, cuando por fin el chico pudo darse cuenta de que el deseo que él tenía no era propio, sino que era su padre el que se había enamorado de una chica rubia de ojos azules que nunca le hizo caso. Este muchacho, la verdad es que no, era un muchacho que tenía muchas cosas muy buenas, tenía muchas cualidades, como decimos acá en España, tirado para adelante, un chico apañado, era un chico muy bien. Y la verdad es que se metía en unos bucles de relaciones con mujeres que es como si él buscaba a la mujer que no le iba a hacer caso para ir tras de ella, como si fuera ya una especie de estigma. Ya ven, hay personas, yo en esto me acuerdo mucho de esta serie de televisión que vimos que se llamaba House, el doctor aquel, y ya ven que él siempre decía, bueno, si había una pareja, él decía, este es un 7 y está con un 2. ¿Por qué está un 7 con un 2? Tiene que haber un 7 con un 7 o con un 6 o con un 5, pero no con un 2. Y entonces un 7 está con un 2, pues será porque hay dinero o porque hay alguna otra razón. Era interesante lo que decía. Y yo esto lo traigo un poco a la práctica para comprenderlo. Cuando uno sabe qué tipo de persona te va a hacer caso, es como a nivel del amor, uno sabe. O sea, si tú, digamos, apuntas muy alto y probablemente no eres un 10, quizá no te va a hacer caso la chica o el chico. Entonces, como que uno más o menos puede saber esas cosas. Pues este chico apuntaba a chicas, vamos a decir, de 10, y él quizás era un 7. La cuestión es que las chicas de 7 no le gustaban. Pero conforme él viene a análisis, de pronto un día me dice, le tengo que contar que estoy muy contento porque estoy saliendo con una chica y creo que le molo. Acá en España molar es gustar. Y bueno, yo le digo, mira, claro, ya después de un tiempecito de análisis. Y entonces le digo, ay, bueno, me empieza a hablar un poco de la chica, lo que hace la chica, pues muy diferente de las rubias de ojos azules, aquellas que no le hacían nunca caso y que siempre lo hacían de menos, ¿no? Estas cosas. Y entonces me dice, en un momento dado, porque yo quería apuntar allí, pero todavía no sabía cómo, y en un momento dado me dice, por cierto, ya cuando yo corto la sesión y cuando ya se va, me dice, por cierto, es morena. Y me pareció muy interesante eso, porque era justo a donde yo quería apuntar. No tenía que ver, claro, de que ninguna rubia le va a hacer caso a mi paciente, comprendámonos. Es el discurso, el lenguaje que recoge algo que tiene que ver con una problemática de bucle que le viene desde el padre. El hecho de que de pronto él haya accedido a otro tipo de mujer que ya no está dentro de esa problemática del bucle, de alguna manera le hace hacer un cambio de perfil. Eso es un poco lo que yo quiero apuntar aquí y tratar como de diseccionarlo. ¿Cómo se logra que en la clínica psicoanalítica se pueda hacer un cambio en el perfil de la elección de objeto? En mi opinión, la única posibilidad es que podamos entrar en el bucle de repetición del sujeto con una interpretación que pueda llegar al núcleo en donde el sujeto pueda entender que ese objeto de deseo no le viene a él, sino que viene de otro lado. Entonces tú puedes de alguna manera posicionarte ante eso que te ha marcado para determinar y preguntarte en el recorrido analítico si quieres que eso siga siendo tu elección de objeto. Es decir, en el caso A de la chica con el padre alcohólico, ella llega un momento en el que se pregunta, ¿quiero yo que mi elección de objeto siga siendo un hombre alcohólico?
sí o no. Pero ya sabe que esa elección de objeto la hace a partir de su propio padre. Esta chica, que entró en un bucle tremendo de alcoholismo, se fue a una clínica de rehabilitación, dejó de beber, se hizo abstemia y su perfil de hombre hoy es un chico que no bebe alcohol. Ha cambiado por completo de perfil de hombre, pero también ha cambiado su posición de goce ante la vida. Porque una mujer que llegaba y me decía, yo no puedo concebir la vida sin una copa de champán, que después nunca más beba champán, es un cambio bien importante que debemos aplaudirle a la clínica analítica. Y en el otro caso, el del chico de las chicas rubias de ojos azules, que él pueda comprender que el padre no eligió una chica rubia de ojos azules y se casó con su madre, que es morena, que es justamente de donde él viene, moreno, pero que el deseo de la rubia de ojos azules en realidad era de su padre, no de él. Entonces era como cumplirle el deseo al padre. Claro, cuando él se da cuenta que cada vez que trae una novia que es rubia de ojos azules a su casa, el padre le brilla el ojillo con la novia del hijo. ¡Ay, muy bien, hijo! ¡Qué bien, qué bien! Cuando él se da cuenta de eso, de que es el padre el que está contento, pero no él, entonces decide elegir una chica que va más de acuerdo con el verdadero deseo del propio sujeto. Es decir, tenemos que tirar los mandatos que se nos han transmitido en las huellas inconscientes, tanto del padre como de la madre, y en otras ocasiones de otros discursos, abuelos, tíos, en las funciones importantes de nuestra historia. Tenemos que poder hablarlos, articularlos y tirarlos para poder definir el verdadero objeto de deseo del sujeto. Muchas gracias.